Listo. Bien, buenas tardes, hermanos. Buenos días desde acá. Muchas gracias por conectarse a esta reunión. Ha sido ya un tiempo en que no hemos estado juntos. Harto fan por este lado, harto trabajo. Diciembre es un mes complicado, noviembre, diciembre, por el término de la universidad, el término de clases y hartas cosas. Pero el Señor ha sido bueno y nos mantiene hasta aquí, aun cuando ya vemos como otra variante del virus sale y entonces el mundo otra vez entra en pánico, los países cierran fronteras. Aquí ayer se declaró el Día de la Libertad, porque ya no hay uso de máscaras, no se va a usar, ya se liberó eso, y ahora se puede celebrar todo tipo de reuniones, no importa el número. Se declaró la nueva normalidad. Así que aquí los australianos están súper contentos porque entonces ya no hay restricciones. Pero eso no significa que los casos han bajado. Ayer, por ejemplo, veía que el estado donde yo vivo alcanzó, ya llevamos como 1.300 casos ayer, pero las confianzas están puestas en que por la doble vacunación ya entonces no va a generar muertes, sino que ni hospitalización, y entonces se podrá pasar como algo mucho menor, pero aún existe la preocupación en el aumento de los casos. Esa es la realidad que estamos viviendo en Australia. Las reuniones siguen, gracias al Señor, nos estamos reuniendo en la cena del Señor, con máscara, pero me imagino que este domingo ya las máscaras se van a quitar y vamos a poder cantar, porque hasta el momento no hemos podido cantar, y ya muchos de nosotros echamos de menos cantar. Ya queremos dejar las grabaciones, ¿cierto? Incluso cuando hay algunos hermanos organizan reunión y ponen, y ustedes también ponen himnos, pero ya queremos cantar. La otra vez veía también como ustedes ya en Concepción están cantando. Eso no es un privilegio que tenemos aquí, pero si Dios quiere, este domingo yo creo que deberíamos ya empezar a cantar, si Dios quiere. Muy bien, pues, esa es la realidad, ese es el panorama de lo que está pasando aquí con el virus. Y estamos ciertos que el Señor nos va a seguir ayudando y prosperando, y cuidando y protegiendo hasta su venida. Los invito a reanudar el estudio del libro de los Salmos. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando los Salmos? Muy bien. Y el último salmo que vimos fue el Salmo 24. El Salmo 24 que habla de la venida del Rey de Gloria. Y a partir de ahora, del 25 hasta el capítulo 34, vamos a ver una nueva serie de salmos. Los salmos son preciosos y lo vamos a decir cada vez más, y estudiarlos es un honor, un privilegio, y cuánto alimento hay en los salmos. Del Salmo 25 al 34 vamos a ver el énfasis en los caminos del Señor, en el camino del Señor, y los problemas y las dificultades que encuentra el salmista en su vida. Vamos a ver eso, el concepto del camino del Señor. Como usted se dará cuenta, a partir de ahora, el 25 al 34, o al final de este primer libro de los Salmos, hay muchos salmos que son, bueno, antes también, pero ahora sobre todo familiares para los creyentes. Cuando uno estudia el libro de los Salmos, uno se topa con las circunstancias, con la familiaridad de los creyentes. Ustedes, hermanos, conocen los Salmos. Los Salmos tienen significado para ustedes. Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo 25, versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Eso tiene mucho significado, y los hermanos lo han tomado en distintas circunstancias. Entonces, créanme, cuando estudio el libro de los Salmos, no quiero robar eso. No quiero ir contra ese sentido devocional que cada uno de ustedes pueda tener del libro de los Salmos. Pero al mismo tiempo, les quiero ayudar o animar con nuevas ideas en su devocional, en su estudio devocional del libro de los Salmos. Y ese también es el objetivo de estos estudios. Al mismo, un lado personal, pero también entender cuál es la interpretación del Salmo, cuál es el propósito por el cual el Salmo fue escrito. Cada uno de los Salmos está ubicado por una razón especial, no es algo al azar. El 25 sigue el 24, el 24 habla del Rey de Gloria, pero en el capítulo 25 el salmista va a enfatizar cómo caminar en vista de la venida del Rey de Gloria. Eso es interesante, y eso lo vamos a ver hoy día. Pues bien,
Los invito a leer el Salmo 25. Salmo 25, versículo 1. Voy a compartir pantalla, pero hoy día fue un poco flojo, así que preparé una PowerPoint, así que me van a tener que perdonar, pero lo voy a compartir con ustedes. Espero que se vea. ¿Se ve bien? ¿Sí? Don Rubén, a usted lo veo, así que usted me tiene que dar las señas si se ve bien. Muy bien, don Rubén. ¿Cómo está, hermano? Bien, saludos. Bien, vamos a leer entonces el Salmo capítulo 25, versículo 1. Vamos a leer el Salmo en su totalidad. En su totalidad. Dice así la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Que el Señor bendiga la meditación y la exposición de su bendita palabra. Muy bien, el Salmo 25. Comentaristas están de acuerdo en señalar que el Salmo 25 es un salmo de lamento. El salmista lamenta, es un salmo individual de lamento. Es una oración. Es una oración. El poeta en este salmo utiliza la figura del camino. Eso es importante. Es el camino que Dios ha trazado. La vida del hombre se compara con un camino. Todos tenemos distintos caminos y elegimos distintos caminos. Esos caminos pueden ser difíciles o con menos dificultades. Pero la vida aquí es comparada con un camino. Es interesante porque el Señor le dice a Israel, paraos en los caminos, ¿se acuerdan? Y preguntad por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Pero Israel dijo, no caminaremos. El Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte, ¿se acuerdan? Los caminos, el camino del hombre. Pero Israel decidió no caminar en el camino de Dios. ¿Qué acerca de ti, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo cuando uno estudia el libro de los Salmos, todos estos temas tocan con tema devocional? Y usted puede ya empezar a meditar en su camino. ¿Cuál es el rumbo que está tomando tu vida?
Y eso es lo que el salmista está meditando aquí. El salmista está meditando en la imperiosa necesidad que él tiene de caminar en el camino de Dios. Que el Señor lo aliente a caminar en el camino de Dios. Por eso que yo creo que el versículo, para mí uno de los versículos claves es muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Se dan cuenta cómo el Salmo es una oración. Si están tomando nota, es un lamento, porque el salmista encuentra en su camino dificultades, presiones, lo vimos al final del Salmo, aflicciones, angustias, está bajo gran presión, pero entonces solicita la ayuda del Señor. Él quiere andar en el camino de Dios. Hermanos, ¿quién en estos días nos encuentra bajo gran presión? ¿Quién en estos días nos encuentra en grandes dificultades? Entonces se dan cuenta como que es precioso cuando uno estudia el libro de los Salmos, entonces dice, esto tiene relación con mi vida, tiene relación con lo que yo estoy pasando. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, en este lamento, en esta comparación de la vida humana con el camino, Hay algunas cosas que quiero contar decirles antes de mostrar la estructura del Salmo, pero es importante decir, como ustedes lo han escuchado, me imagino, de otros, principalmente en el Antiguo Testamento, la forma en que el Salmo 25 está estructurado es un salmo alfabético. Si está tomando nota, el Salmo 25 es un salmo alfabético. El poeta estructura el salmo de acuerdo a las 22 letras del salmo hebreo. Desde la Aleph hasta Tav, hasta la última letra del salmo del alfabeto hebreo, del 1 al 22. Muchos dicen que, quizás lo han escuchado, pero solamente como un resumen, muchos dicen que la forma del salmista de ordenar en una forma alfabética, entre paréntesis, usted me dirá, hermano, yo conozco otros salmos alfabéticos, y le voy a dar 3 segundos para que piense en el ejemplo el más famoso de los salmos alfabéticos. Le voy a dar 3 segundos. Muy bien, si pensó en el Salmo 119, su respuesta fue correcta. El Salmo 119 es el salmo que está ordenado en una forma alfabética también. Lo mismo el Salmo 9 y 10. Lo mismo el Salmo 34 y 37. El Salmo 25 es un salmo alfabético. Usted me preguntará, hermano, ¿por qué el poeta, por qué David escribe en una forma en que la primera línea de cada versículo refleja la letra del alfabeto hebreo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, quizá hay un propósito en términos del poeta de demostrar su habilidad, el arte. Quizá hay un propósito artístico, por supuesto, en la belleza del Salmo. El Salmo 25 es precioso. La estructura del Salmo es perfecta en el mensaje que quiere entregar. Lo artístico, la estética, quizá podríamos decir. Quizá el tema alfabético también tiene un propósito de ayuda a memoria. Me acuerdo cuando recién llegamos a Australia, aquí los predicadores australianos tienen ¿cómo decirlo?, la costumbre de predicar con acrósticos. Aquí predican mucho con acrósticos. Quizás viene por herencia británica o irlandesa, no sé, pero predican mucho con acróstico. Entonces, la primera letra, por ejemplo, vamos a estructurar el mensaje con P, poder, presencia, etc. Entonces, usan mucho el acróstico. Y yo, por supuesto, que tiene un objeto de ayuda a memoria, y uno se acuerda, ¿verdad?, de las palabras que comienzan con P del mensaje y ¡pum!, se acuerda del mensaje. Quizá el propósito por el cual el salmista estructura su mensaje en una forma alfabética, en que la primera línea de cada versículo tiene relación con el alfabeto hebreo, tiene el sentido de ayuda a memoria, que te acuerdes, que recuerdes el salmo. Ese es el objetivo principal, un objetivo de ayuda a memoria. Está ordenado de tal forma, entonces, que el salmo sea recordado, la composición del salmo llegue a ser una ayuda a memoria para aquel que la escucha y también para aquel que la recita. El tercer propósito, y creo que este es muy importante, uno es, primero, es lo estético. Lo segundo tiene que ver con la ayuda a memoria. Y lo tercero, esto es muy relevante, tiene que ver con la idea de algo completo. El alfabeto, como en Chile decimos, desde la A, ¿cierto?, en español, desde la A a la Z, tiene el sentido de algo completo, tiene un sentido pedagógico, tiene el sentido de que todo lo que vamos a hablar aquí tiene un sentido de la totalidad.
la totalidad, lo completo del mensaje, o lo completo de la satisfacción de las necesidades que tú tienes, hermano. Aquí está. Todo lo que tú necesitas saber, todo lo que tú necesitas en el camino, para andar en el camino de Dios, el alimento que tú necesitas está en este Salmo 25. La totalidad de este Salmo, la totalidad del mensaje. Creo que eso es importante en el tema de lo alfabético. Muy bien. Eso es importante cuando uno estudia el Salmo 25. Hay un elemento más. Mire, por ejemplo, el versículo 1. Léalo conmigo, el versículo 1, y se va a dar cuenta de un detalle muy importante. Dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Tenga ahí, y vamos ahora al final del Salmo. Lea conmigo el versículo 20. Guarda mi alma. Note el versículo 20 conmigo. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¿De qué se da cuenta usted inmediatamente cuando lee el versículo 1 y el versículo 20? Se da cuenta de algo que ya hemos visto en el Salmo 8, algo que ya vimos en el Salmo 1, el final del Salmo 1 y el final del Salmo 2, el final del Salmo 8, ¿se acuerdan? Es lo que se denomina es como un sobre, ¿verdad? Que se abre, el principio y el fin. El principio y el fin están conectados. Y si usted se da cuenta inmediatamente, el versículo 1, lo que quiere decir, el versículo 2 dice: Dios mío, en ti confío. ¿Se da cuenta? En ti confío. Versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Y el versículo 20, si me está siguiendo: guarda mi alma, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. ¿Se da cuenta? Cuando usted me dirá, hermano, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de saber que el principio y el fin están conectados? Lo que quiere decir es que este es el tema del Salmo. Si usted quiere saber cuál es el tema del Salmo, cómo el poeta en una forma magistral estructura su Salmo, ve el principio y el final y se dará cuenta que el tema de la confianza de Dios, la confianza en el Señor, es el tema fundamental del Salmo. Entonces usted me dirá, hermano, ahora voy juntando las ideas. El Salmo me expone la totalidad del mensaje de Dios, la totalidad de los recursos que encuentro en Dios, el perdón, la gracia, la misericordia en el camino, y además me enfatiza la confianza. Puedo confiar en el Señor. Hay un himno un coro que cantamos, ¿cierto? La escuela dominical. Puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor. Y yo encuentro que este es el mensaje más difícil que podemos ver para el predicador y para la audiencia. Confiar en el Señor. Confiar, descansar. Este es un mensaje que podríamos hacer una exégesis, no sé, hablar de las palabras hebreas, pero más allá de eso está el aprender a confiar en la práctica en el Señor, descansar en el Señor. Y eso fue lo que falló Israel en el desierto. ¿Podrá poner mesa al Señor en el desierto? ¿Podrá alimentarnos el Señor en el desierto? Pusieron a prueba al Señor, no confiaron en el Señor. Pues bien, el Salmo 25 nos va a hablar justamente de confiar en el Señor. Muy bien. El último detalle. Hemos hablado del Salmo 25 como lamento, hemos hablado de la figura del Salmo en tema del camino, hemos hablado de la estructura alfabética del Salmo, hemos hablado del principio y el final del Salmo, y el último punto, antes de empezar a hablar del mensaje, fíjese usted la conexión, esto es muy importante, la conexión entre el Salmo 24 y el 25. Por favor, lea conmigo el Salmo 24. Dice así el versículo 3. Salmo 24, versículo 3. Siga conmigo la lectura y así no se va a perder, ¿ok? 24:3. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ya lo estudiamos eso. Fíjese el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño,
Note la palabra, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Se dio cuenta de esa expresión? La puede subrayar. Fíjese el versículo, capítulo 25, versículo 2. Dios mío, en ti confío. Perdón, el versículo 1. Versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Se da cuenta? Es la misma idea. Levantar mi alma. El versículo 4 del capítulo 24 dice, el que no ha elevado su alma. ¿Se da cuenta? Es la misma idea. El salmista continúa con la idea en el capítulo 25. Lo que quiere decir el salmista es, estas son las condiciones de aquel que está en expectativa de la venida del Rey. Hermanos, esto es precioso. El Señor, si lo podríamos aplicar, esa es la interpretación, si pudiéramos aplicar esto, el Señor Jesús viene, el Rey de Gloria. Pero ¿cómo hemos de vivir, mientras tanto, en la expectativa de esa venida? Entonces el Salmo 25 nos aconseja, nos da consejo de cómo vivir en este camino ante la expectativa del Rey de Gloria. Note la conexión, antes de entrar al Salmo, con el siguiente Salmo. Note la conexión, por favor. Capítulo 26, versículo 1. Note, 26:1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Se da cuenta la palabra integridad? Sigo leyendo el versículo 1. He confiado. ¿Se da cuenta la palabra? Otra vez, confianza. Asimismo en Jehová sin titubear. La palabra integridad y la palabra confianza. Y usted se da cuenta, oh hermano, son las mismas palabras del capítulo 25. Note el capítulo 25, versículo 21. 25-21. Integridad y rectitud me guarden. ¿Se dan cuenta? La conexión entre el capítulo 25 y 26 es la palabra integridad. ¿Cómo hemos de vivir en el camino? ¿Cómo hemos de vivir delante del Señor en integridad? En integridad. Y yo creo que eso no es una palabra popular en estos días. No creo que para ningún político sea popular la palabra integridad. Pues bien, el Señor quiere que vivamos en integridad, en su presencia, en temor de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Dirá el Salmo 25. ¿Bien? Esa es la introducción al Salmo 25. Espero que todos, voy a repetir brevemente. Uno, hemos dicho que es un salmo de lamento. Segundo, hablamos de la estructura del salmo, tema alfabético. Dijimos la idea de algo completo en tema de la estructura. Hablamos del principio y el final del salmo, que nos enseñan el tema del salmo. El tema del salmo es la confianza en el Señor, usando la figura del camino. Y finalmente, hemos hecho la conexión con el capítulo 24 y el capítulo 26. ¿Se dan cuenta? Les quiero mostrar cómo la escritura está toda conectada. El Salmo 25 está localizado, está puesto en un lugar donde enfatiza la confianza en el Señor ante la expectativa de la venida del Rey de Gloria. Qué precioso. Muy bien. Vamos a ver ahora la estructura. Les sugiero la siguiente estructura del Salmo 25. Creo que entre el versículo 1 y 2 tenemos confiando en el Señor, la confianza del Señor, en el Señor. El salmista nos va a decir que él confía en el Señor, que él solo en el Señor. Vamos a ver en detalle ese punto. 1 al 2, a la primera parte del versículo 2. Vamos a ver en la segunda parte del versículo 2 hasta el versículo 7, el salmista ora por protección, dirección y perdón. Una preciosa sección. Orando por protección, dirección y perdón. La tercera parte, entre el versículo 8 y 10, es que sale el corazón del salmo. El salmista se vuelve a Dios y exalta los atributos del Señor. Vamos a ver en detalle. Cuando él dirá, por ejemplo, bueno y recto es Jehová, versículo 8. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Se dan cuenta? Bueno y recto es el Señor. Del 8 al 10 vamos a ver los atributos del Señor. Entre el versículo 11 al 14 vamos a ver que el Señor cumple sus propósitos y sus promesas. El 11 dice así:
por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Este es el versículo central del Salmo 25. Todo el Salmo se mueve en relación al versículo 11. Es el centro del Salmo, es el centro teológico del Salmo. Es el centro, es el corazón del Salmo. La confianza en el camino del Señor descansa en el salmista porque en el Señor hay perdón. Vamos a ver eso. Preciosa sección. Del versículo 15 al versículo 22, vamos a ver cómo el salmista describe específicas circunstancias que él está pasando, circunstancias que le están afligiendo. Por ejemplo, versículo 15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Vamos a ver la red, vamos a ver el odio, la vergüenza, e incluso el mismo salmista, como estorba, él mismo sabe, él estorba, su ser, su pecado puede estorbar en su camino. Pues bien, esta es la estructura del Salmo 25. ¿Está claro? Espero que esté claro el Salmo que vamos a estudiar en esta hora. Los invito a meditar en este Salmo, pero sobre todo, más allá de la interpretación o el intento de hacer una exposición del Salmo, hermanos, quisiera sinceramente que el Salmo pueda tener aplicación para sus vidas. Y cuando estudio el Salmo, le pido al Señor que me ayude a entender cómo el Salmo se aplica a mi vida. ¿Qué alimento puedo sacar yo para mi vida, para mis actuales circunstancias? Y en eso podemos crecer. Y eso es lo que realmente trae alabanza al Señor. La interpretación y la aplicación del Salmo a la vida de los creyentes, a tu necesidad específica, y cómo tú puedes alabar al Señor. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del Salmo 25. Entremos al Salmo. Dice así la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Noten cómo el Salmo comienza. El Salmo, versículo 1 al 2, es confiando en el Señor. Muchos concuerdan en señalar que esta es una declaración de confianza del salmista. Noten cómo empieza en una forma enfática. Teniendo abierta su Biblia, por favor, versículo 1 dice, a ti, oh Jehová. Noten cómo dice a ti, en forma enfática. Es prácticamente está en una forma desesperada. Realmente el salmista necesita al Señor. Noten cómo lo primero que el salmista recurre es al nombre de Dios. El salmista dice, a ti Jehová. Es una oración, eso es importante. En el camino, escuchaba un predicador en estos días que hablaba del Salmo, buscando el Salmo 25, y decía el predicador, el Salmo 25 expone un patrón, un modelo del camino de Dios. Y él decía, el primer modelo es la oración. Y yo estoy de acuerdo, porque el Salmo 25 es una oración. El salmista nos da el primer modelo, que es la oración. Él está orando al Señor, está declarando su confianza, está postrado delante del Señor. Y lo primero que él reconoce es el gran yo soy. Es Jehová, el Dios del pacto. Y dice el versículo, a ti, dice el versículo, Dios mío, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Noten ustedes que él levanta su alma a Jehová. No la levanta, como dice el capítulo 24, como ya hemos leído, no la levanta a cosas vanas, ¿se acuerdan? 24, versículo 4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas vacías, a cosas que no tienen sentido, a ídolos que no ayudan. Él va a levantar su alma a Dios. A Dios. El alma, su ser. Él se va a focalizar. Cuando dice levantar su alma, el sentido significa que él está completa y absolutamente enfocado en Dios. Su fe está solo en Dios. Y lo que él está haciendo aquí es reconociendo su absoluta dependencia del Señor. ¡Qué precioso! En el camino en que estés, Renzo y la audiencia, el primer requisito para el camino del Señor es depender completamente del Señor. ¿Cómo puedo yo esperar el consejo de Dios? ¿Cómo puedo yo esperar la dirección de Dios si no estoy dependiendo completamente del Señor? Y David está diciendo, yo
dependo completamente en Él. Aquí estoy, postrando mi alma delante de ti. Eso es lo que el Salmo está diciendo. Si acompañan el Salmo 86, lo pueden anotar también, pero yo se los voy a leer. Salmo 86, versículo 4, dice así el salmista. Salmo 86, versículo 4, dice así: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, dice, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. ¿Se dan cuenta? Está el sentido de levantar el alma, porque el Señor es bueno y perdonador, porque a ti levanto mi alma. En ti dependo. Algunos dicen que esta expresión de levantar el alma tiene un sentido de sacrificio, tiene un sentido de una ofrenda, de ofrecerse al Señor, de ofrecer su voluntad, de rendirse al Señor completamente. Qué grandes las palabras. Estas son tremendas palabras, por si acaso. Son grandes, son de un alto estándar lo que estamos diciendo. Anoté un versículo aquí, estoy buscando, el Salmo 143, versículo 8 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Anoten ese versículo, si están tomando nota. El Salmo 143, versículo 8, lo voy a leer de nuevo. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143, versículo 8. Noten cómo empieza el Salmo entonces, con una total dependencia en el Señor, descansando en el Señor. Versículo 2, dice así la palabra de Dios. Dios mío, ¿qué me gusta eso? Expresa la intimidad del salmista. Es Dios, Dios mío. Es interesante porque el salmista utiliza otro nombre para Dios. En el versículo 1 ha hablado de Jehová, pero el versículo 2 habla de Elohim, del Dios creador. Es Él, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, el Dios grande, todopoderoso. Dice: no sea yo avergonzado. Versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, a mi Dios mío, en ti confío, en ti confío. La palabra confianza significa que él se está arrojando completamente delante del Señor. Esa es la idea, arrojarse delante del Señor. ¿Se dan cuenta el contraste? Es precioso como el poeta nos está diciendo en la primera y segunda línea. Él levantará su alma al Señor, levantar, pero al mismo tiempo él se va a postrar delante de Dios en completa dependencia del Señor, en completa dependencia de Él. Ya dijimos que el Salmo comienza y termina con confianza. Me acordaba cuando estudiaba este Salmo, ¿se acuerdan? Desde pequeño, uno de los versículos que mi mamá me enseñaba, me lo repetía no sé cuántas veces, Proverbios capítulo 3, ¿se acuerdan? Usted repitiéndole a su hijo, o su papá o mamá repitiéndole este versículo. Fíate, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Y Él dice: Dios mío, en ti confío. En ti dependo. Eso es lo que está diciendo el salmista. En el camino, Él está descansando completamente en el Señor, dependiendo completamente en su Dios. Entonces, a continuación, desde la segunda parte del versículo 2, vienen tres, paso al punto 2, que estamos aquí, orando por protección, dirección y perdón. El salmista se vuelve al Señor en petición por tres cosas específicas. Le pide, por ejemplo, en el versículo 2, dice así, en la segunda parte, dice: no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Noten que el salmista
en el versículo 1 y 2 está postrándose delante del Señor, dependiendo completamente en el Señor, pero en el versículo 3 él está orando para que de la vergüenza que significaría que las promesas del Señor no sean ciertas, o su fracaso. Por ejemplo, dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti, termino el versículo 2, disculpen, no se alegren de mí mis enemigos. No quiero que ellos canten victoria, no quiero que ellos se burlen de mí, esa es la idea. La palabra alegrar significa burlarse, significa ser victoriosos. No quiero que ellos salten de alegría, de victoria, al verme a mí, porque yo he confiado en ti. Y entonces el versículo, noten ustedes cómo el versículo dice aquí, el versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será avergonzado. Cuando estudiaba esta línea, ¿no creen ustedes que es grande? ¿No creen ustedes que es preciosa? Dice el versículo, ciertamente ninguno, dice el versículo, de cuantos esperan en ti será confundido. No será avergonzado. No va a encontrar ninguna decepción. Esa es la idea del versículo. Ciertamente, ninguno, las expectativas no van a ser falsas, se van a cumplir. Dice el versículo, ciertamente, ninguno de los que espera con expectación será avergonzado, será destruido, no vendrá ruina, no vendrá ruina. Esa es la idea del versículo. Qué precioso es, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti. La palabra para esperar aquí habla de un esperar con expectación, no con resignación. Es un esperar que el Señor va a cumplir sus promesas. Yo encontraba precioso este versículo. Ojalá le pueda llegar este versículo a ustedes, hermanos. Ninguno, dice el versículo, ninguno de cuantos esperan en ti, dice el versículo, será confundido. En estos días predicaba acerca de la resurrección, y sé que también por allá predicaron de la resurrección, y el apóstol Pablo dice que si no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración, somos miserables, podemos ser objeto de burla de la gente, estamos predicando un evangelio falso, pero porque el Señor resucitó, predicamos un evangelio de verdad. Ninguno, dice el versículo, de cuantos esperan en ti será confundido. Confiar en el Señor, descansar en Él, porque el Señor es verdad, el Señor es justo, es fiel. Dice la palabra de Dios, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hay un capítulo, un versículo en Jeremías, interesante. Jeremías, si me acompañan a Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5. Tengan nota estos versículos de Jeremías cuando lee usted acerca de aquellos que confían en otras cosas y ellos sí serán avergonzados. Dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice así. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Noten, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Dice el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Pero bendito el hombre, dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por eso dice el salmista aquí, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, los que se rebelan sin causa, los que buscan vanidad. Ellos serán arruinados, hermanos. Ellos encontrarán
total ruina, pero aquellos que confían en el Señor recibirán lo prometido, porque el Señor es fiel. Él es fiel. Eso es lo que dice el versículo 1 al versículo 3. O el versículo 1, la total dependencia del Señor, y en el versículo 2 al versículo 3, la protección de la vergüenza que significaría que el Señor no cumpla sus promesas, pero Él las cumple. El Señor las cumple. Del versículo 4 al versículo 5, el salmista está orando por dirección. Noten por favor conmigo. Versículo 4, dice así la palabra del Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Dice, en ti he esperado todo el día. Noten ustedes, noten los verbos. Noten cómo el salmista dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame, enséñame, encamíname. Versículo 5 repite, enséñame. Los verbos están en imperativo y señalan la urgencia del salmista. El salmista está en una ansiedad porque el Señor le dé su dirección. El salmista necesita al Señor. Muéstrame, hazme saber. Esa es la idea. Hazme saber el camino. Yo no sé el camino, mas tú lo sabes. Muéstrame el camino. Cuando la palabra dice camino aquí, se refiere a la palabra de Dios, a los propósitos de Dios, a los decretos de Dios. Muéstrame tus caminos. Enséñame. La palabra enseñar en el hebreo tiene el sentido de adiestrar o hacerme acostumbrado a algo, en mi conducta. Enséñame tus caminos. Noten que el salmista está pidiendo por guía en el camino. Él no está pidiendo por guía en sus caminos. Muéstrame tus caminos. No, él no está hablando de sus caminos. El salmista desea conocer los caminos del Señor. Los caminos del Señor. Dice el versículo 5, dice, encamíname en tu verdad. En tu verdad significa la fidelidad de Dios. Y repite, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque en ti hay salvación. Y en ti espero todo el día. Quizá, cuando el salmista está diciendo aquí, muéstrame Jehová tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, porque tú eres el Dios de mi salvación. Quizá él está recordando a un hombre del Antiguo Testamento que pidió lo mismo. ¿Se acuerdan de otro hombre que le pidió lo mismo al Señor? Si me acompañan a Éxodo, al capítulo 33, por favor. Éxodo, en el capítulo 33. Dice así la palabra del Señor. Éxodo, en el capítulo 33. Dice así en el versículo 11, si me están acompañando. 33, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, etc. Noten ustedes que dice en el versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Saben ustedes lo que había ocurrido, verdad? En el contexto Israel había pecado. Cuando Moisés sube a la presencia del Señor, Israel ha construido el becerro de oro, ¿se acuerdan? Porque Moisés se tardaba en el capítulo 32. Entonces el Señor iba a destruir la nación, pero Moisés intercede y el Señor enviará a su ángel para conducir a Israel a través del desierto. Pero Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, dice el versículo, entonces me muestres el camino. Dice él, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tu presencia, versículo 15, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué somos sin la presencia, sin el Señor? ¿Qué somos sin el Señor en el camino, en nuestras vidas? Ahora usted entiende cuando dice el salmista en el capítulo 25, en Jehová he confiado. Ahora usted entiende en el capítulo 25 lo desesperado que está el salmista por la enseñanza del Señor, por la dirección del Señor. Cuando Moisés está en el monte, él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, dice el versículo, no nos saques de aquí. Es la presencia del Señor. ¿Cuánto necesitamos al Señor en nuestras vidas? Sin el Señor no somos nada, absolutamente nada. Entonces Moisés ora al Señor, muéstrame tu camino. Qué precioso. Muéstrame tu camino. Versículo 13 dice aquí, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y usted se dará cuenta que después al tabernáculo iba delante de ellos, ¿se acuerdan? Mostrándoles el camino. El tabernáculo figura de la presencia del Señor. Por eso entonces, cuando usted lee el capítulo 25, donde estamos leyendo en el versículo 4, capítulo 25 de los Salmos, en el versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, en tus testimonios, en tu fidelidad. Enséñame. Enséñame. ¿Qué maestro? No hay maestro incomparable como el Señor. ¿Cuántos versículos hay en el Antiguo Testamento cuando el Señor dice que Él enseñaba a Israel a caminar, como en el libro de Oseas, el profeta Oseas, enseñando a caminar a Israel? Él es el maestro por excelencia, porque el Señor, en Él hay salvación. Y entonces el salmista dice, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. A ti miro constantemente. Tú eres el Dios. La idea es, porque tú eres el Dios que constantemente me salva, en ti constantemente espero. Esa es la idea. Porque tú me salvas, porque tú eres salvación, yo constantemente voy a esperar en ti. Esa es la idea del versículo 5. Entonces, en el versículo 6, ya termino, la primera oración fue acerca de protección contra la vergüenza. En el versículo 4 y 5, el salmista está orando por dirección, pero en el versículo 6 y 7, el salmista está orando por perdón. Por favor, aquí voy a terminar esta sección. 6 y 7 dice así, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Noten, el salmista ha orado por protección contra la vergüenza. Él no quiere que los impíos se gocen, que los impíos salten de gozo, porque él está confiando en el Señor. Él ha orado por dirección. Muéstrame tus caminos. Pero él también está pidiendo perdón por sus propios pecados. Y esto es uno de los principales obstáculos en el camino, nosotros mismos. Pero él acude a la misericordia del Señor. Y eso es lo grande de este Salmo 25. Porque entonces le dice que el Señor se acuerde de sus misericordias. Dice que el versículo, noten, le dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. ¿Se dan cuenta que está en plural? Mira, hermano, ¿cuál es el sentido? Está en plural, porque habla de las abundantes piedades, de las abundantes misericordias que son eternas.
Y si alguno hoy está afligido en el camino que está llevando delante de Dios, esto es lo que anima al creyente, que hay perdón en el Señor, que hay abundante misericordia en el Señor. Quizá eso es una de las cosas que destaca de Israel, porque usted, cuando lee el Antiguo Testamento y lee los profetas, se pregunta, ¿por qué el Señor aguantó tanto a Israel? Si Israel pecó en el desierto, pecó cuando llegaron los reyes, los profetas hablaron tanto, ¿por qué el Señor aún se mantenía con Israel? Porque el profeta dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es la determinación de Dios de amar a la nación de Israel, en que Él se ha comprometido por pacto a amar a la nación de Israel. Es en el Señor, no es por la nación de Israel. No hay nada en Israel, no hay nada en nosotros que nos haga, que haga digno de tal amor. Es en Dios y es en Cristo. El salmista dice aquí, acuérdate, Señor, que tus misericordias son abundantes y son desde siempre. Noten ustedes, el poeta, qué precioso, miren cómo el poeta estructura esta gran verdad. Dice el versículo 6, acuérdate de tus piedades, dice el versículo, no quiero perder el versículo 6, de tus piedades, de tus misericordias, de tu amor leal, de tu fidelidad, de tu misericordia, pero dice, porque ellas son desde antiguo, desde siempre. Pero dice entonces el versículo 7, no te acuerdes de mis pecados, de mi juventud y de mis transgresiones. ¿Se da cuenta del contraste? El salmista le dice al Señor, acuérdate de tus misericordias que son antiguas, pero no te acuerdes de mis pecados. Esa es la idea, es la gracia de Dios. Acuérdate, Señor, que tus piedades son abundantes y son eternas, pero entonces, Señor, no te acuerdes de mis pecados. Acuérdate de tus misericordias. Dice aquí, por tu bondad, dice el versículo, porque tú eres el Dios de mi... Versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, por tu bondad, oh Jehová. Noten ustedes, y termino, versículo 6 y 7, el salmista está pidiendo al Señor perdón por sus pecados, está pidiendo perdón pidiendo dirección, pero entonces en el versículo 8, que vamos a ver la próxima semana, 8 al 10, vemos cómo el Señor va a responder en misericordia al salmista. Todo lo que el salmista va a pedir, todo lo que el salmista va a acudir al Señor, lo va a encontrar en Jehová. Todo. Este es el Salmo 25. Que el Señor ayude, que el Señor bendiga a su pueblo en la exposición de su palabra, que esta palabra tenga sentido, que esta palabra les ayude, hermanos. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto algo que ya sabemos, cómo en el Señor podemos confiar. Dice el versículo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Hemos visto cómo el salmista pide dirección en términos de que él no quiere ser avergonzado, no quiere que sus enemigos se gocen porque él ha confiado en el Señor. Hemos visto cómo él pide dirección y hemos visto cómo él también confiesa sus pecados, pero acude a la gracia abundante que hay en Dios, a las piedades y misericordias de Dios que son desde antiguo. Veremos la próxima semana cómo el Señor responde a la oración del salmista en el camino. Que el Señor les ayude. ¿Vamos a orar? Marco, ¿termino con oración? ¿Sí? Sí, Renzo, ningún problema. Puedes orar, hermano. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por lo práctico de tu palabra, por más allá de cualquier palabra o interpretación. Está siempre, Señor, enséñanos a cómo poder nosotros en nuestra propia vida llevar a la práctica lo que está en tu palabra. Esto tan alto que es lo que dice el salmista, lo que dice David, y cuánto David sabía, cuántas circunstancias él experimentó en su vida, cuando
era perseguido por Saúl, luego cuando tuvo que huir de su propio hijo, luego cuando enfrentó tantas circunstancias producto de su propio pecado. Señor, cuánto en su vida David aprendió a confiar en el Señor. Que así también nosotros, en las distintas circunstancias que nos encontremos, podamos encontrar en el camino en que estamos, encontrar, Señor, en ti, nuestra roca, nuestro refugio, el aprender a confiar en ti, Señor, a descansar en ti. A ti, oh Jehová, he levantado mi alma. Y como el salmista nos ha enseñado en esta hora, ninguno de aquellos que confían en ti es avergonzado. Qué precioso. Ninguno. No hay quien, nadie puede decir que ha confiado en el Señor y ha visto en su vida desaliento, decepción, falta, porque tú, Señor, cumples tus promesas. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te damos gracia en esta hora. Bendecimos tu nombre por esta palabra tuya. Lleva aliento, lleva confort a tu pueblo en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.